La bella azafata acababa de regresar a su país natal cuando recibió un mensaje de texto de su novio, pidiéndole que se reuniera con él, como hacía bastante tiempo que no comían juntos. Una sonrisa feliz iluminó su rostro. No sabía que ese día perdería al amor de su vida. Cuando Sora entró en la cafetería, su corazón se llenó de felicidad. Su mirada se desvió hacia la distancia, donde estaba sentado su novio, ante una mesa de banquete meticulosamente preparada. Sobre ella había un ramo de rosas puras que desprendían una delicada fragancia, junto al cual brillaba un anillo de compromiso. Cuando Sora se sentó a la mesa, en ese momento, la interrumpió la llamada de su tío. La terrible noticia que le comunicaron por teléfono pareció dejar a Sora completamente atónita. La querida madre de Sora había fallecido en un inesperado accidente de tráfico. La devastadora noticia la golpeó con fuerza, arrasando con toda su alegría en un instante. En un instante, Sora se derrumbó en el suelo, presa de la agonía, incapaz incluso de hablar. Ningún sonido al otro lado de la línea podía calmar la sofocante confusión de su corazón. Esa fatídica llamada telefónica alteró irrevocablemente el curso de la vida de Sora. En el funeral de su madre, las lágrimas de Sora corrían silenciosamente por su rostro. La agonía de la pérdida se reflejaba en su mirada sin vida. Se sentía a la deriva, perdida en un frío vacío. 10 meses después, tras un largo y agotador vuelo, Sora regresó al familiar aeropuerto. Esto no hizo más que intensificar su deseo de abrazar a su amado. Así que, al salir al exterior, su mirada se fijó inmediatamente en Taemin, que la esperaba en el vestíbulo. Su sonrisa era radiante mientras le agarraba la mano con fuerza, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. A pesar de la alegría del reencuentro, Taemin le habló con seriedad sobre una importante reunión a la que debía asistir. Pero aún así, en sus ojos se podía ver la ternura y el sincero afecto que sentía por ella. Ella sintió profundamente que, a pesar de la gran distancia geográfica, su amor seguía siendo fuerte y se profundizaba cada día. Sora apretó con fuerza la mano de Taemin, en una silenciosa promesa de confianza. Pero, justo después de despedirse, se volvió de repente hacia él. Se detuvo bruscamente y lo llamó con urgencia. El corazón de Sora se aceleró. No estaba segura de si su decisión era acertada. Cuando Sora se acercó a Taemin, de repente se dio cuenta de que él estaba hablando con alguien. La curiosidad y el temor se mezclaron en Sora, quien decidió seguirlo discretamente. Con cada paso, una escena increíble se revelaba ante sus ojos. Taemin estaba abrazando a su colega Jiwon. Con el corazón roto, Sora presenció en silencio la escena. Estaba demasiado aturdida para hablar. El dolor, la rabia y otras emociones intensas la invadieron, al presenciar en primera persona el momento en que el hombre al que amaba la traicionaba. En ese instante, una visión pasó por su mente, ella misma corriendo hacia adelante para bloquear su coche. Sora se imaginó arrastrando a Jiwon fuera del vehículo y abofeteándola furiosamente. También agarró a Taemin y le golpeó repetidamente la cabeza contra el coche con furia. Sentía como si un fuego ardiente se extendiera por su pecho. Y Sora temblaba por todo el cuerpo. Pero, en realidad, cuando pasó el coche, ella instintivamente se apartó para protegerse. Sora se quedó allí de pie, impotente, dejando que el dolor inundara todos sus pensamientos. Las inquietantes imágenes que la perseguían durante el viaje a casa le pesaban mucho en el corazón. Sora se sentía perdida entre los límites difusos entre la imaginación y la realidad. Sus emociones se volvieron caóticas e incontrolables. Sora llegó a la tumba de su madre. Cogió su teléfono y llamó a Taemin. Le dijo a Taemin que su matrimonio había terminado. La voz de Sora al teléfono era suave, pero su corazón estaba abrumado por una pesadez indescriptible. Después de terminar la llamada, Sora se quedó en silencio ante la tumba de su madre. Recordó los días de alegría y tristeza que habían compartido juntas. Al regresar a su coche, Sora vio de repente a un hombre tumbado en la hierba. Se acercó a él, y intercambiaron unas breves palabras. Inesperadamente, este hombre resultó ser el propietario de un famoso restaurante local. Ese encuentro aparentemente fortuito se convirtió en un punto de inflexión crucial en su vida. En otro vuelo, Sora se encontró inesperadamente con Jiwon. La atmósfera entre ellas era palpablemente tensa. Sora decidió enfrentarse a ella. Le dijo que si Jiwon se negaba a marcharse, haría públicos los asuntos privados de Jiwon. Esta amenaza provocó que la tensión subyacente entre ellas estallara por completo, desencadenando una confrontación directa que podría dañar tanto su reputación como sus futuras carreras. Poco después, Taemin buscó a Sora. Le ofreció una disculpa largamente esperada, con los ojos llenos de remordimiento y un tono rebosante de sinceridad. Taemin afirmó que sus padres siempre la habían tratado como a una más de la familia. Esperaba que Sora pudiera perdonarlo, aferrándose incluso a la más mínima esperanza de preservar su amor. Pero Sora había cerrado su corazón. No podía perdonar lo que Taemin había hecho, aunque entendía que su tío le había pedido dinero prestado a Taemin. Para ella, todo eso era imperdonable. En el corazón de Sora, la decisión estaba tomada. Las palabras hirientes que había pronunciado aún resonaban en su mente. Las acciones precipitadas de Sora provocaron miradas burlonas de los transeúntes. Su corazón dolía y temblaba ante esta decisión. Sabía que era la única manera de protegerse y preservar su dignidad. Sora llamó a un taxi para ir a casa.
solo para descubrir con asombro que su antigua residencia había sido vendida a Ki-hon. Ki-hon era el propietario de una famosa tienda de dumplings cercana. En ese momento, Ki-hon estaba envolviendo hábilmente dumplings en su pequeña cocina. Mientras tanto, Sora se despertó con la vista borrosa. Sin querer, dejó caer un helado sobre su pie, lo que la hizo gritar de susto. Un grito agudo resonó en el tranquilo amanecer, lo que llevó a Ki-hon a abandonar sus tareas en la cocina y correr hacia ella. Apareció, con preocupación grabada en su rostro, preguntando si Sora estaba herida. Ella se obligó a calmarse, y le ofreció una sonrisa incómoda mientras le aseguraba que estaba bien. Entendía que la caída del helado era un asunto menor, pero su reacción de sobresalto la dejó mortificada. Cuando Ki-hon pidió entrar para ver cómo estaba, ella le abrió la puerta. Al ver que Sora no se encontraba bien, Ki-hon la tomó en brazos y llamó inmediatamente a un taxi para llevarla al hospital. Pero por una extraña casualidad del destino, sin darse cuenta, subieron a un taxi que resultó estar transportando explosivos. Este absurdo giro de los acontecimientos los dejó a ambos desconcertados. Pero finalmente llegaron al hospital. Ki-hon llevó a Sora a la sala de exploración. La acostó con cuidado en la cama del hospital. Sora todavía se sentía mareada por la fiesta de la noche anterior. Después de acomodarla en la sala, Ki-hon fue a pagar la factura del hospital. Mientras tanto, Min-soo, el presidente del grupo Dada, presenció por casualidad esta escena. Estaba completamente asombrado al ver a Sora y Ki-hon viviendo bajo el mismo techo. No pudo evitar preguntarse por la peculiar naturaleza de su relación. Sora no respondió directamente. Se limitó a mirarlo en silencio. Incómoda, sus pensamientos estaban confusos. No estaba preparada para explicarlo todo. Mientras hablaban, entró un médico con noticias importantes. Advirtió que tomar pastillas para dormir después de beber alcohol podía ser mortal. El médico exigió a Sora que le proporcionara todos los detalles de los medicamentos que había tomado anteriormente. Sora respondió lentamente. Sin embargo, aún tenía muchas preguntas sobre Ki-hon, el misterioso hombre que residía en la antigua casa de su madre. Más tarde, Sora convocó a Ki-hon para tener una conversación privada. Durante el tenso intercambio, ella le preguntó sin rodeos por qué estaba tan preocupado por ella. Ki-hon respondió que era el marido legítimo de su madre, lo que le convertía en el padrastro de Sora. Ella se quedó atónita ante esta revelación. Al principio, Sora se negó a aceptar esta dura verdad, pero cuando Ki-hon le mostró una fotografía de su registro de matrimonio un año antes, Sora se vio obligada a afrontar la realidad. Poco a poco, empezó a comprender a Ki-hon como persona. Poco después, Min-soo fue a ver a Ki-hon con la esperanza de que firmara el contrato de venta del terreno. Sin embargo, Ki-hon se negó rotundamente. Insistió en que nunca vendería el terreno relacionado con el restaurante de dumplings. Min-soo invitó a Sora a subir al coche para hablar sobre el terreno que había heredado su familia. Le confirmó que Ki-hon era en realidad su tutor legal y que no tenía ningún parentesco de sangre con ella. Ella comenzó a seguir a Ki-hon a su casa, observando cada uno de sus movimientos. De vuelta en casa, Ki-hon preparó una comida sencilla y aconsejó a Sora que se cuidara y no dejara que la presión persistiera. Sin embargo, ella seguía preocupada por el término padrastro, ya que le resultaba completamente ajeno. Mientras tanto, Taemin se reunía con Ji-won en un pequeño restaurante. Le comentó que visitaría a Sora en unos días, pero la expresión de Ji-won se ensombreció inmediatamente. En casa, Sora seguía preocupada, atormentada por el hecho de no haber visitado a su madre antes de que falleciera. Le hizo varias preguntas a Ki-hon. Sora quería saber si su madre le había hablado alguna vez de ella a Ki-hon. Ki-hon respondió que sí, pero no con frecuencia. Cuando le preguntó cuándo había empezado a trabajar en la tienda de dumplings, Ki-hon dijo que formaba parte de la misión que le había encomendado su madre. Más tarde, al regresar a la tienda, Sora tomó una decisión audaz. Empezó su propia investigación sobre este hombre. Sora se infiltró en la habitación de Ki-hon como una agente secreta, con la esperanza de descubrir pruebas cruciales. Abrió los cajones para examinar los documentos, escudriñando cada objeto de la habitación, mientras rebuscaba entre la pila de papeles. De repente oyó pasos que se acercaban. Antes de que pudiera retirarse, la puerta se abrió de par en par, y entró Ki-hon. Se detuvo y miró a Sora con expresión impenetrable. La sorpresa aún se reflejaba en el rostro de Ki-hon, por lo demás sereno. Pillada infraganti, Sora se sobresaltó, pero se obligó a mantener la calma ante la situación. Ki-hon se quedó en la puerta, con la mirada fija al frente, sin intentar ocultar sus sospechas. Le exigió saber qué estaba buscando en sus aposentos privados. Sora respondió rápidamente que solo estaba buscando su teléfono móvil, pero la expresión de Ki-hon sugería que no se lo creía. Ki-hon, tan sereno como siempre, afirmó que todo lo que había en la habitación había sido meticulosamente dispuesto. Su confianza y su actitud distante dejaron a Sora inquieta y perpleja. Ya no estaba segura de si debía seguir desconfiando de este hombre, o empezar a confiar en él. A la mañana siguiente, Sora se levantó temprano, y se dedicó a preparar una cena especial. Sus platos estaban exquisitamente elaborados. El aroma inundaba la pequeña cocina y creaba un ambiente cálido y acogedor. Cuando todo estuvo listo,
Sora invitó a Ki-hoon a cenar. En un gesto de reconciliación, Ki-hoon se sentó a la mesa y enseguida elogió sus habilidades culinarias. Comentó que Sora era la mujer más fuerte que había conocido nunca. Lo que la sorprendió y la alegró a la vez. La comida, aparentemente tranquila, se vio interrumpida abruptamente por la llegada inesperada de Taemin. El ambiente se tensó al instante. Ki-hoon no pudo evitar la confrontación. Expresó claramente su preocupación, y sugirió con franqueza que Taemin llevara a Sora de vuelta a Seúl. Ki-hoon instó a Taemin a que cuidara bien de Sora. Esas palabras, aunque bien intencionadas, hicieron que Sora se sintiera como una persona vulnerable. Ella no pudo ocultar su enfado. Sora decidió levantarse de la mesa y se dirigió al interior, dejando a los dos hombres solos en el pequeño patio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Este breve encuentro, sin embargo, marcaría para siempre a los tres. Sora y Taemin se enzarzaron en una acalorada discusión. Ambas partes se lanzaron acusaciones mordaces. Ninguno cedió ante el calor de su ira. Taemin afirmó repetidamente que Ki-hoon era un fraude, un individuo poco fiable, argumentando que Sora tenía que verlo con claridad. No debía involucrarse en la vida de una persona tan ambigua. Esa acalorada discusión solo sirvió para ampliar la brecha entre ellos. Una nueva grieta se abrió en el corazón de Sora, esta vez más profunda e imposible de sanar. Después de que Taemin se marchara, ella tomó la iniciativa y le pidió a Ki-hoon su número de teléfono. Él no se negó, manteniendo su habitual actitud tranquila mientras aceptaba amablemente. Cuando Sora llamó, el tono de llamada sonó con una melodía familiar. Esa melodía pareció congelar el espacio, despertando dulces y cálidos recuerdos en Sora. Incapaz de ocultar su curiosidad, le pidió a Ki-hoon que le cantara esa canción. Sin dudarlo, él cantó dentro de la cabaña iluminada por el sol, con una voz clara y conmovedora. Sora se sentó en silencio, escuchando. La admiración brillaba en sus ojos. No esperaba que este hombre taciturno le despertara emociones tan tiernas. En medio de la melodía cristalina, una chispa de calidez se encendió en el corazón de Sora. Al día siguiente, mientras Sora empacaba sus pertenencias para regresar a Seúl, de repente vio a Taemin esperándola en la puerta. Su mirada transmitía preocupación y ansiedad. Parecía decidido a llevársela. Pero poco después, Min-su también apareció, ofreciéndose a acompañar a Sora de regreso a la capital. En ese momento, Ki-hoon tomó la palabra. Quería que Min-su se la llevara. Sora dudó, sin saber a quién elegir. Una avalancha de recuerdos la invadió. Una mezcla de alegría, tristeza y confusión interior. Sora sabía que la elección que tenía ante sí era crucial. No solo determinaba el resultado de este viaje, sino que también calmaba su inquieto corazón. Finalmente, Sora decidió subir al vehículo de Min-su. La mirada de Ki-hoon se volvió acerada, revelando una determinación inquebrantable. Declaró su disposición a pagar 1.000.000 de wons a Taemin, para asegurarse de que dejara a Sora por completo. Y lo que es más importante, le lanzó una severa advertencia: Taemin no debía volver a aparecer ante Sora nunca más. Aunque Ki-hoon no podía permanecer constantemente al lado de Sora, siguió velando por ella en silencio. Cada vez que se marchaba, llevaba su nombre en su corazón. En un día soleado, el tío de Sora llamó por teléfono con una noticia sorprendente. Dijo que no podía volver a casa en el aniversario de la muerte de la madre de Sora, sin un ser querido a su lado. Ella sintió decepción, preocupación y un poco de dolor. Sora sabía que podría haber razones profundas detrás de esta ausencia. A pesar de comprenderlo, no podía calmar su ansiedad, ni el creciente vacío en su corazón. Otra mañana, Sora fue a buscar a Ki-hoon con un pequeño regalo cuidadosamente preparado. Había elegido un día soleado, con la esperanza de llevarle un poco de alegría. Cuando Sora se acercó, de repente oyó voces tensas procedentes de la habitación interior. El tono grave de las voces la detuvo. No se atrevió a interrumpir su conversación privada. Cada palabra triste, nacida de lo más profundo de sus corazones, atravesaba el de Sora como agujas. La preocupación brillaba en los ojos de Ki-hoon. Conmovida, Sora permaneció en silencio fuera de la puerta. El pequeño regalo que llevaba en la mano de repente le pareció pesado. Sora sintió como si hubiera vislumbrado un rincón poco conocido de la vida de aquel hombre. En ese momento, se dio cuenta de que sus sentimientos por Ki-hoon habían superado su admiración inicial. Crecían de forma silenciosa y constante. Cuando terminó la conversación, Sora exhaló profundamente, como si le hubieran quitado un peso de 1.000 kilos de encima. Se recordó a sí misma que debía seguir llevándole el regalo a Ki-hoon. Sin embargo, al entrar en la habitación, Sora se sorprendió al descubrir los extensos tatuajes que cubrían la espalda de Ki-hoon. Como diarios silenciosos, cubrían su piel, narrando su vida. Cada línea grabada en él evocaba recuerdos del pasado. Sora no pudo ocultar su asombro. Se preguntó por qué había ocultado todo eso. Al enfrentarse a esta parte del verdadero yo de Ki-hoon, sus sentimientos comenzaron a volverse complejos. Tras un momento de silencio, Sora dio un paso adelante y colocó con delicadeza un pequeño regalo sobre la mesa frente a él. Era una caja de cosméticos para hombres que había preparado con mucho cuidado. La mirada de Sora denotaba un ligero nerviosismo. Aunque intentó ocultarlo, no pudo escapar de la aguda mirada de Ki-hoon. Él rasgó silenciosamente el papel de regalo y abrió la caja.
iluminándose su rostro con sorpresa. En su interior había exquisitos productos de alta gama para hombres, perfectos para un hombre sencillo como Ki-hon. Una alegría inesperada floreció en su rostro, junto con un profundo sentimiento de gratitud. Ki-hon dijo, gracias, aunque Ki-hon solía centrarse únicamente en cuidar sus plantas y cocinar a diario. El regalo de Sora le conmovió profundamente. Este sencillo gesto pareció infiltrarse silenciosamente en la tranquila vida que Ki-hon siempre se había esforzado por mantener. Ki-hon le aconsejó a Sora que descansara más y le insistió en la importancia de dormir bien. Poco después, Sora llamó a Min-su, que tenía una considerable experiencia en el mercado inmobiliario. Esta conversación desencadenó un acalorado debate sobre el terreno que le había dejado su madre. Este terreno había sido gestionado anteriormente por Ki-hon. Sora y Ki-hon discutieron el potencial de desarrollo de la parcela, teniendo en cuenta sus ventajas geográficas y su utilidad a largo plazo. Aprovechando sus amplios conocimientos, Min-su ofreció valiosos consejos sobre el desarrollo eficaz del terreno, y exploraron la posibilidad de colaborar para alcanzar objetivos mutuamente beneficiosos. Aunque la discusión parecía pragmática y profesional, Sora se sentía incómoda cada vez que pensaba en Ki-hon. Después de un agotador día de trabajo, Sora regresó a la casa que compartían. Sora, sabiendo que Ki-hon era un hombre considerado y nada sospechoso, fingió sentirse indispuesta. Al verla así, Ki-hon se levantó de inmediato y salió corriendo a comprar medicinas. No se había dado cuenta en absoluto de sus verdaderas intenciones. En cuanto Ki-hon salió de casa, Sora se coló rápidamente en su habitación para buscar pistas. Intuía que en esa habitación había algo relacionado con el pasado de su madre. Sora abrió todos los cajones, hojeó cada documento e inspeccionó las estanterías que había junto al suelo. La mirada de Sora no revelaba ningún indicio que pudiera desvelar la verdad. Mientras tanto, Ki-hon se apresuró a ir a la farmacia más cercana para comprar medicinas para Sora. No había previsto los cambios que se producirían a su regreso. Mientras Sora registraba la habitación, fue descubierta por la hermana de Min-su, Na-yeon. No hacía mucho, Na-yeon había tomado fotos de Ki-hon ayudándola a reparar su coche. Ella también prestaba especial atención a Ki-hon, aunque solo a través de una observación encubierta. En otro lugar, Taemin y Ji-won compraban en un ambiente alegre. Sin embargo, cuando Taemin recibió la llamada de Sora, su alegría se evaporó rápidamente. Ella le preguntó sin rodeos si tenía intención de devolver los 10 millones de wons que le había prestado a Sora. Esta pregunta tan directa dejó a Taemin atónito. Mientras reflexionaba sobre sus palabras con incómoda seriedad, los ojos de Ji-won se llenaron de preocupación, ya que sabía que el vínculo entre Taemin y Sora no había terminado realmente. De repente, rompió a llorar, y le contó a Taemin las dificultades que tenía con Sora, sintiéndose profundamente triste y sola. Ji-won propuso ir a ver a Sora para intentar reconciliarse, pero Taemin se negó rotundamente. Él quería enfrentarse a Sora él mismo y no quería que Ji-won se involucrara. Esta decisión dejó a Ji-won decepcionada. Empezó a dudar de su verdadero lugar en el corazón de él. Mientras tanto, Ki-hon regresó con las manos vacías, con aspecto desconcertado, y explicó que la farmacia se había quedado sin el medicamento que ella necesitaba. Así que trajo unos aperitivos en su lugar. Sora tomó la bandeja, esforzándose por mantener la compostura, pero su mente seguía agitada por la búsqueda infructuosa. Min-su llegó a la puerta de Ki-hon con una expresión solemne y decidida. Declaró que procesaría a Ki-hon por falsificación de documentos y apropiación indebida de tierras. Min-su afirmó que la tierra pertenecía a Sora, y que ella tenía que tomar una decisión definitiva. Indicó que investigaría el pasado de su madre, para descubrir irregularidades en los documentos de transferencia. Frente a la acusación, Ki-hon no mostró ninguna reacción violenta. Al contrario, entró con calma a la casa. Sacó una botella de agua y se la ofreció a Min-su. Ki-hon le hizo preguntas sencillas sobre su familia, como a qué se dedicaba su padre, y cuántas personas vivían en su casa. Pero Min-su no respondió. Mantuvo la compostura para llevar la ventaja en las negociaciones sobre los terrenos. Como Min-su necesitaba esos terrenos, tenía que esperar pacientemente. Después de que Min-su se marchara, Sora se quedó en la puerta mirándolo alejarse. De repente, una pregunta le vino a la mente, y la sobresaltó. ¿Dónde estaba el móvil de la madre de Sora? Recordó que estaba guardado en un cajón en la casa de Ki-hon. Sora se dio la vuelta inmediatamente y le pidió a Ki-hon que le entregara el teléfono. Aunque el tono de Sora no era duro, sus ojos delataban claramente su sospecha. Sospechaba que el teléfono podría contener pruebas cruciales relacionadas con el terreno. Sin embargo, Ki-hon se negó rotundamente, afirmando que Sora no tenía derecho a ese objeto. Reacia a aceptar su negativa, ella lo presionó aún más con preguntas cada vez más directas y confrontativas. Sora le preguntó si alguna vez había dormido en la misma habitación que su madre. Esta pregunta inesperada destrozó la compostura de Ki-hon. La ira y el dolor le brillaron en los ojos, y ese arrebato emocional hizo que Ki-hon la reprendiera en voz alta, con una severidad que Sora nunca antes había visto en él. Se desató una fuerte discusión entre ellos. En el aniversario de la muerte de su madre, Sora y Ki-hon encendieron incienso y velas ante el altar lleno de humo. Sora relató sus recuerdos de infancia,
en los que echaba en falta el afecto paterno. Dijo que su madre había sido tanto su amiga como su hermana. De hecho, el único ancla en su vida. Mientras estaba inmersa en estos recuerdos, Taemin apareció de repente, sosteniendo 2 grandes botellas de vino de arroz. Ki-hon lo invitó a entrar de inmediato. Esto siguió a la iniciativa anterior de Ki-hon de reunirse con Taemin y liquidar el pago. Una vez abiertas las 2 botellas, el aroma característico del vino de arroz llenó la pequeña habitación. La lámpara de aceite de la pared proyectaba un suave resplandor amarillo, iluminando la acogedora escena. Los 3 se sentaron alrededor de la mesa y levantaron sus copas para brindar. Con cada sorbo de vino, la embriaguez se apoderaba poco a poco de su cuerpo. Mientras tanto, al no recibir respuesta de Taemin, Ji-won siguió enviándole mensajes. Mientras pensaba en lo que podría haber pasado, una oleada de inquietud la invadió. Aprovechando que Taemin y Ki-hon estaban aturdidos por el alcohol, Sora se coló silenciosamente en la habitación. Se movía con pasos ligeros, recorriendo con la mirada cada rincón de la habitación. Los detalles peculiares que encontraba no hacían más que aumentar sus sospechas, y no podía pasar por alto ni la más mínima pista. Mientras tanto, Ji-won decidió ir a la tienda de dumplings para encontrarse con Taemin. De camino, se encontró con Na-yeon, que estaba corriendo cerca. Ji-won le preguntó rápidamente por la dirección de la tienda. La chica le dio las indicaciones con inocencia. Cuando Sora regresó a casa, estaba borracha, y ya no podía mantener la compostura. Miró a Ki-hon con furia, enfadada por su traición. Sora, borracha, estaba llena de dolor y rabia, incapaz de ocultar su angustia. Ki-hon ya no podía tolerar esta caótica situación. Sacó a Taemin fuera para hablar. En el momento en que salieron del patio, se encontraron con Ji-won. En ese instante, Sora finalmente comprendió el origen de toda su infelicidad. Frente a Ji-won, Sora ya no deseaba esconderse. Estaba lista para dar rienda suelta a toda su furia reprimida. No tenía tiempo para dudar. Sora le gritó a Ji-won. Su tono era duro, incapaz de mantener la compostura. Tras una acalorada discusión, Ji-won decidió llevar a Taemin a casa. Sora solo pudo quedarse clavada en el sitio, viéndolos desaparecer en la silenciosa noche. Su corazón se llenó de decepción, sintiéndose abandonada. En ese momento, Ki-hon se derrumbó en el centro del oscuro patio, cayendo sobre Sora. Acabaron abrazándose por accidente, con las caras pegadas, momentáneamente sin palabras. Por casualidad, Min-su llegó en coche a la entrada de la casa. Casi chocó con las 2 figuras que yacían en el suelo. Min-su salió del coche, con una mezcla de confusión y preocupación en el rostro. No había comprendido lo que acababa de suceder. Entonces, Min-su hizo una declaración significativa. Afirmó que al día siguiente acudiría al tribunal para solicitar formalmente la herencia. Min-su indicó que la batalla legal por esta tierra comenzaría a partir de ese momento. Ki-hon sabía que Sora había llamado deliberadamente a Taemin para emborracharlo. Sin embargo, Ki-hon no la culpó, sino que decidió hablar con ella con calma. Le recordó a Sora que no fingiera valentía cuando su corazón aún estaba herido. Ki-hon le aconsejó que aprendiera a mirar dentro de sí misma, a considerar sus verdaderos sentimientos. Estas palabras no solo provenían de la preocupación, sino del genuino cariño que sentía por Sora. Ki-hon solo podía superar cada desafío manteniendo la compostura. Sin embargo, en el momento en que se mencionó el nombre de Taemin, ya no pudo mantener su tolerancia anterior. Criticó sin rodeos a Taemin por ser egoísta e imperdonable. La mirada fría y el tono de Ki-hon delataban claramente su ira. Declaró que nunca perdonaría a ese hombre. De camino, Ji-won dejó a Taemin en su casa. Taemin seguía durmiendo profundamente. Tras un momento de silencio, con las manos ligeramente temblorosas, cogió a escondidas su móvil. Cuando desbloqueó la pantalla, Ji-won descubrió que Taemin nunca le había dicho a su madre que él y Sora habían roto. Este hecho la hirió profundamente, y no pudo controlar sus emociones. Ji-won pulsó el icono de fotos del teléfono y comenzó a desplazarse por cada imagen. La pantalla mostraba momentos dulces entre Taemin y Sora, ambos radiantes juntos. La deslumbrante sonrisa de Sora en las fotos desgarró el corazón de Ji-won. En un momento de imprudencia, pulsó para borrar todas y cada una de las fotos del teléfono. Ji-won no quería que la familia de Taemin viera imágenes de su amado con otra persona. Fue una decisión egoísta, pero para Ji-won se trataba de protegerse a sí misma. Mientras tanto, Na-yeon llegó de repente a la casa de Ki-hon, y entró en su habitación. Al ver a Ki-hon durmiendo profundamente, Na-yeon le arropó suavemente con el edredón y le ajustó la almohada. Mientras tanto, Sora se sentó en el patio, fabricando una llave improvisada. Al acercarse a la cámara secreta, no se dio cuenta de que Na-yeon la seguía en silencio. En el momento en que Sora entró en esa habitación especial, Na-yeon cerró abruptamente la puerta desde fuera. Para Na-yeon, era lo correcto, deseaba proteger la privacidad de Ki-hon de cualquier intrusión. A la mañana siguiente, Ki-hon se despertó con aspecto agotado. Miró a su alrededor, pero no vio a Sora por ninguna parte, y la casa le pareció inquietantemente silenciosa. Ki-hon comenzó a entrar en pánico, preguntándose si ella se había ido sin decir nada. Al pasar por el trastero, de repente oyó unos débiles llantos que provenían del interior. Era la voz de Sora, suave pero urgente. Preocupado,
Ki-hoon corrió hacia allí, abrió la puerta y, con cara de asombro, la ayudó a salir. En ese momento, Sora se volvió inmediatamente y le culpó. Ella creía que Ki-hoon la había encerrado deliberadamente en esa habitación fría. Pero Ki-hoon insistió en que no tenía ni idea de lo que había pasado. Sus recelos mutuos los llevaron a buscar a la persona que había cerrado la puerta con llave. Mientras tanto, Taemin se despertó y encontró a Ji-won esperando en su casa. Ella le explicó que había estado muy preocupada toda la noche porque él no había regresado, y aprovechó la oportunidad para criticar duramente a Sora. Ji-won no solo culpó a Sora por humillarla, sino también por dañar el coche de Taemin. Ji-won quería que Taemin se diera cuenta de que Sora era la que debía desaparecer de sus vidas. Mientras tanto, Sora y Ki-hoon fueron a presentar sus respetos a la tumba de su madre. Ki-hoon le preguntó a Sora por qué había intentado entrar en el almacén en busca de secretos. Sora respondió con franqueza que no entendía del todo lo que había sucedido en esa casa. Sora admitió que aún tenía muchas preguntas sin respuesta que exigían una resolución clara. Ki-hoon comenzó a explicarle por qué había firmado los documentos para convertirse en el padre legal de Sora. Ki-hoon afirmó que era la única manera de proteger esa tierra para que no cayera en manos de personas sin escrúpulos. Le aconsejó que no indagara más, para no verse envuelta inadvertidamente en peligrosas amenazas. Aunque Sora permaneció en silencio, sus ojos revelaban que no se rendiría fácilmente. Poco después, Min-su la llamó por teléfono y le pidió que trajera el sello que había dejado su tío. Afirmó que la otra parte había presentado más documentos con la esperanza de acelerar la transferencia de los derechos sobre la tierra. Mientras tanto, el tío de Sora visitó a Ki-hoon. Le informó de que un grupo de personas sabía de la muerte de la madre de Sora. Estaban intentando coaccionarla para que entregara la tierra y la convirtieran en activos de inversión para una empresa promotora. En el aeropuerto, Min-su parecía tenso y miraba repetidamente hacia la salida. Su mente estaba llena de una serie de preguntas sin respuesta. La más urgente era si Sora había traído el sello. En el momento en que Sora salió del edificio, los ojos de Min-su se iluminaron al instante. Se acercó a ella con evidente entusiasmo. Min-su le preguntó si había traído el sello, ya que, si Sora lo había traído, eso alteraría por completo todos los acuerdos entre las partes. Para su sorpresa, Ki-hoon llamó a Sora para preguntarle sobre asuntos cruciales. Quería confirmar si alguien le había enviado algún documento o expediente legal. Sora respondió que no, pero sospechaba que los registros de Ki-hoon podrían estar archivados. Mientras tanto, Ji-won vio de repente a Min-su y quedó cautivada al instante por su impactante presencia. El comportamiento tranquilo y sereno de Min-su hizo que Ji-won no pudiera apartar la mirada de él. A partir de entonces, Ji-won siempre se esforzaba por aparecer cerca de su lugar de trabajo. Comenzó a emplear numerosas estratagemas ingeniosas para atraer la atención de Min-su. Mientras tanto, Ki-hoon le dio dinero al tío de Sora para que se marchara. Después, continuó limpiando la sala de archivos donde se guardaban numerosos documentos antiguos. En una fresca tarde de otoño, Ki-hoon se encontró con Na-yeon montando en bicicleta cerca de su casa. Sonrió y se acercó a ella. Su rostro irradiaba una calidez y amabilidad poco habituales. Na-yeon se giró y reconoció con sorpresa a un viejo conocido. Ambos compartieron una sonrisa. Se quedaron charlando. Ki-hoon recordó de repente cómo Na-yeon había llorado por la pérdida de su querida bicicleta. Comprendió que tenía un profundo valor sentimental para ella, y lo desesperadamente que deseaba encontrarla de nuevo. Así que Ki-hoon decidió en silencio buscar una bicicleta para compensar su pérdida. Siguió cada pequeña pista. Ki-hoon recorrió numerosas tiendas y preguntó a sus conocidos. Finalmente, tuvo suerte y encontró la bicicleta perdida de Na-yeon. Al recibir este regalo inesperado, Na-yeon se llenó de alegría y sus ojos se llenaron de emoción. Su sonrisa brillaba más que nunca. Na-yeon abrazó la bicicleta como si estuviera abrazando su propia infancia. Esa bicicleta no era solo un simple regalo, sino un recuerdo preciado profundamente grabado en su corazón. También era un símbolo de cómo ambos se habían apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Sora envió a Ki-hoon una fotografía que había tomado desde la cabina, en la que se la veía acabando de completar un vuelo de larga distancia. La fotografía no solo servía como saludo, sino también como una forma de Sora de compartir una pequeña alegría con él. Era un momento que abarcaba cientos de kilómetros, pero emocionalmente muy cercano. Mientras tanto, Min-su le preguntó a su hermana si tenía intención de seguir a Ki-hoon. Pero Na-yeon se derrumbó. Exclamó, ¿qué sabes tú? Min-su solo pudo permanecer en silencio y observar cómo se desarrollaba la situación. Mientras tanto, Sora recibió documentos judiciales en su casa. Esa hoja en blanco le resultaba asfixiante, como un cuadro sin terminar. Se trataba de documentos legales relacionados con la disputa por el terreno, junto con la correspondiente notificación de sanción. Incapaz de manejar el asunto por sí misma, Sora llamó inmediatamente a Min-su para pedirle detalles. Él le explicó que se trataba de gastos legales relacionados con el contrato del terreno. Esa tarde, el sol brillaba con fuerza, y una de las amigas íntimas de Sora la visitó en su casa. Su amiga se ofreció a llevar a Sora a la oficina para recoger unos documentos importantes. Sora se subió al coche y las dos se dirigieron al lugar acordado. Dentro de la oficina,
Sora esperó durante mucho tiempo. La espera fue más larga de lo esperado, lo que la dejó tensa y ansiosa. De repente, aparecieron dos hombres desconocidos y se sentaron frente a Sora. Mencionaron una vieja deuda que su padre biológico tenía con su organización. Sora se sintió completamente desconcertada, ya que nunca había oído hablar de una deuda tan importante. Angustiada, se esforzó por recordar recuerdos de un padre al que nunca había conocido, aunque los desconocidos no la amenazaron. Su mirada solo aumentó la confusión de Sora. Desorientada, agarró su bolso con fuerza y contempló en silencio su próximo movimiento. Sora se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Afortunadamente, Ki-hon llegó justo a tiempo y entró en la oficina con expresión grave. Se plantó delante de Sora y exigió a los dos hombres que dejaran de molestarla. Ki-hon mostró una determinación decisiva, y no escatimó esfuerzos para proteger a Sora. Ki-hon tomó la mano de Sora y la sacó tranquilamente de la oficina. La atmósfera de la tarde se volvió agradable. Caminaron uno al lado del otro, con una suave brisa acariciándoles los hombros. En ese momento, tras capear tantas tormentas, Sora sintió por fin una profunda calma. La calidez había tocado su corazón, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra de agradecimiento, un repentino mareo hizo que Ki-hon perdiera el equilibrio y cayera abruptamente al pavimento. Su rostro estaba pálido bajo la suave luz del sol. Sora entró en pánico. Agarró a Ki-hon con fuerza e intentó sacudirlo, aunque Sora no entendía lo que estaba pasando. Ki-hon sentía un afecto especial por ella. Era el primer y único amor de su vida. Con el tiempo, este sentimiento se había fortalecido silenciosamente. Sin embargo, un accidente cambiaría para siempre la vida de ambos. Cuando la madre de Sora se enfrentó a la pérdida de su hogar debido a unas deudas insuperables, Ki-hon tomó una decisión audaz que sorprendió y despertó sospechas entre todos. Se casó con la madre de Sora, no por amor, sino para legitimar la propiedad de la tierra. Para Ki-hon, conservar esa casa equivalía a proteger la infancia y la paz de Sora. En ese momento, Ki-hon se despertó, con los ojos llenos de preocupación y ansiedad. Aunque insistía en que estaba bien, Ki-hon sabía que su salud se estaba deteriorando progresivamente. Sora lo percibía con agudeza. Su mirada denotaba preocupación y furia silenciosa. Sora le instó a que fuera al médico inmediatamente, a que no ignorara las señales de alarma que le enviaba su cuerpo. Su voz era firme, pero llena de amor. Ki-hon asintió levemente con la cabeza. Consideró su preocupación como un recordatorio necesario. Mientras tanto, Ji-won se reunió con Taemin en una cafetería para discutir asuntos privados. Le informó de que Sora acababa de recibir una notificación de cobro de deuda de un prestamista solitario. Taemin quedó desconcertado por la historia. No se había dado cuenta de que la chica estaba sometida a tanta presión. Sin embargo, su conversación se vio interrumpida bruscamente por la llegada de nuevos invitados. Entró un grupo de compañeros de trabajo de Ji-won, y su charla hizo que el ambiente se tensara. Entre ellos se encontraba Sora, que había estado de pie en silencio al fondo. Su repentina aparición heló el ambiente de la sala. Todos los presentes se dieron cuenta de la infidelidad de Taemin. La situación empeoró cuando uno de los superiores de Sora asomó la cabeza por la puerta. El gerente percibió rápidamente el cambio en la dinámica y en las actitudes. Sora se enfrentaba a la presión no solo de sus asuntos personales, sino también del orgullo profesional en el lugar de trabajo. Se quedó de pie en silencio, con una expresión tranquila en el rostro. Sin embargo, por dentro, Sora estaba tan agitada que apenas podía respirar. El gerente se negó a perdonar a Sora por su involuntaria implicación en rumores personales. Los chismes entre los compañeros se extendieron rápidamente, lo que aumentó aún más la tensión. Ante las críticas de todos los que le rodeaban, Taemin no pudo evitar sentirse avergonzado y nervioso. Taemin se reunió con Sora en privado para intentar resolver el problema. Le preguntó por la deuda que Sora había contraído con el banco. Pero, inesperadamente, ella respondió a la pregunta con calma, confianza y claridad. Sora afirmó que se encargaría ella misma del asunto, insistiendo en que nadie tenía por qué interferir en sus asuntos privados. Taemin se quedó atónito, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que Sora ya no era la misma persona. Ya no era una mujer vulnerable, sino alguien que sabía cómo protegerse. Mientras tanto, Sora decidió tomarse una baja prolongada y mudarse a la tienda de dumplings. Incapaz de ocultar la verdad por más tiempo, se reunió con Min-su para revelarle los hechos. Sora reveló que su padre biológico había pedido prestada una gran suma de dinero antes de desaparecer. Este era un secreto que solo compartían ella y Ki-hon. Ki-hon era ahora la única persona en la que Sora podía confiar de verdad. Esperaba que el amor que había en la tienda de dumplings se convirtiera en su ancla cuando llegara la crisis. Min-su escuchó en silencio. Se dio cuenta de que era la primera vez que ella abría su corazón con tanta sinceridad. Poco después, Sora quedó con Ki-hon en el parque. Se sentaron uno al lado del otro en un lugar tranquilo. Sora miró a Ki-hon a los ojos y le preguntó por sus recuerdos de su madre. En ese momento, el rostro de Ki-hon traicionó un inconfundible destello de nostalgia y emoción. Había crecido en un orfanato. Un lugar que, aunque modesto, estaba lleno de calidez y bondad humana. Era un lugar que la madre de Sora visitaba con frecuencia, dedicándose de todo corazón a la labor benéfica. No solo llevaba regalos y pasteles,
sino que también pasaba tiempo jugando y cuidando a cada uno de los niños. Para Ki-hon, ella fue la primera mujer que le hizo sentir amor maternal. Ki-hon dijo que ella le enseñó los conceptos de felicidad, confianza y hogar. Precisamente por este recuerdo, Ki-hon decidió proteger con todas sus fuerzas la casa donde vivía la madre de Sora. Sora escuchó en silencio cada palabra que dijo Ki-hon. Su corazón se llenó de un profundo respeto. Sora no había venido aquí solo para saber más sobre su madre. También deseaba comprender al hombre que en su día había sido fundamental en la vida de su madre. Cada detalle que Ki-hon compartió le hizo darse cuenta de que su corazón seguía lleno de amor y resiliencia. En el corazón de Sora, la imagen de Ki-hon no era solo la de un guardián de la tierra, sino también la de un guardián de los recuerdos. Sentía esa calidez en lo más profundo de su ser. Una sensación que había perdido hacía tiempo en medio de su ajetreada vida. Mientras tanto, Taemin llamó a Sora después de completar una transferencia de dinero. Taemin le confirmó a Sora que los fondos se habían transferido a su cuenta, y que una notificación confirmaba que la deuda estaba saldada. Taemin le informó de que Ki-hon había saldado la deuda en su nombre. La suma ascendía a 10 millones de wons. Sora se quedó atónita ante la noticia. Su corazón se llenó de gratitud y desconcierto. Sora buscó inmediatamente a Ki-hon, con la intención de darle las gracias en persona. Sin embargo, al vislumbrar una figura familiar en la distancia, dudó. En ese momento, el corazón de Sora comenzó a latir con fuerza. Las complejidades de su relación y los innumerables recuerdos volvieron con una fuerza abrumadora. Se escondió detrás de un árbol y observó a Ki-hon. Sora no se acercó, solo observaba en silencio. Pero cuando su corazón la impulsó finalmente a afrontar la realidad, ya no hubo escapatoria. Saliendo de su escondite, Sora caminó hacia Ki-hon con una expresión decidida y sincera. Sus miradas se cruzaron. Ella habló primero. Demasiado abrumada para articular palabra, Sora exigió saber por qué Ki-hon había pagado su deuda sin decir nada, sin avisar. Esto hizo que Sora se sintiera profundamente agradecida hacia él. No solo por el dinero, sino por el amor y la amabilidad de Ki-hon. Comprendió que los límites de una relación formal entre ellos se habían disuelto. Estas complejas emociones se convirtieron finalmente en un punto de inflexión inevitable en el corazón de Sora. Mientras tanto, Min-su se reunió con Ki-hon para continuar las negociaciones sobre el terreno. A pesar de que la otra parte ofrecía condiciones tentadoras, Ki-hon se mantuvo firmemente opuesto a cualquier acuerdo relativo a la franquicia. Hizo hincapié en que la tierra no era algo que se pudiera cambiar por dinero. Min-su creía que, cuando el interés económico superara la resistencia de Ki-hon, este cedería. Sin embargo, Ki-hon permaneció en silencio, con una expresión serena pero resuelta. Creía que el verdadero valor de la tierra no residía en su valor monetario, sino en cosas que no se podían medir. Era el lugar que la madre de Sora siempre había anhelado, un lugar lleno de recuerdos. Para él, ninguna amenaza legal o financiera podía hacer que Ki-hon renunciara a ella. Ante la inquebrantable determinación de Ki-hon, Min-su se vio obligado a reevaluar toda su estrategia. Después, se marchó en silencio. Mientras tanto, Ki-hon envió a Sora a comprar rabo de buey fresco. Tenía la intención de organizar una reunión especial para agradecer a todo el personal del restaurante de dumplings. Su afecto se reveló gradualmente a través de estas sencillas acciones, pero en ellas se escondía un profundo y genuino cariño. Sora no solo compró el rabo de buey, sino que lo cocinó personalmente para sacar todo su sabor. Ella se ocupaba meticulosamente de cada paso a diario, asegurándose de que el plato estuviera cocinado a la perfección y se adaptara a los gustos de todos. Estas delicias no eran solo para el disfrute culinario, sino que fomentaban un vínculo íntimo y familiar entre ellos. El ambiente en la tienda de dumplings se volvió alegre. El personal charlaba y reía, interactuando libremente. Una tarde, Min-su siguió a Sora a escondidas desde la distancia cuando ella se dirigía a casa. Sora no se dio cuenta de que él había ido a reunirse con Min-su. Durante su encuentro, Min-su le reveló la razón por la que Ki-hon había aceptado convertirse en su tutor legal. Más tarde, Sora quedó con Ki-hon junto al lago al que solían acudir a menudo. Una suave brisa soplaba sobre el lugar, creando un ambiente de serena tranquilidad. Al ver la figura de Ki-hon en la distancia, el corazón de Sora comenzó a latir con fuerza. Se mantuvo tan serena y puntual como siempre. Sora sintió una emoción que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Ki-hon no había venido con las manos vacías. Llevaba una pequeña caja, envuelta con meticuloso cuidado y discreción. Cuando se la entregó, sus ojos brillaron con una ternura indescriptible. Sora abrió la caja y vio el viejo teléfono móvil de su madre, quedando instantáneamente sin palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se dio cuenta de que las preciosas fotos antiguas estaban conservadas en su interior. Cada momento de la vida cotidiana, cada sonrisa y cada tierno abrazo habían sido capturados por la lente. Sora miró todas las fotos. Su corazón se llenó de calidez y de una punzada de inquietud. La aparición de Ki-hon y ese regalo especial llenaron a Sora de gratitud. Se dio cuenta de que ya no estaba sola, porque siempre había alguien que la cuidaba en silencio y la comprendía. En ese momento, los representantes del departamento financiero del grupo se acercaron directamente a Sora y Ki-hon. Preguntaron por todas partes.
buscando verificar toda la información relativa a Ki-hon. Los testimonios de quienes los rodeaban suscitaban dudas, lo que arrojaba sospechas sobre la verdadera identidad de Ki-hon. Al oír a los demás hablar bien del hombre que tenía a su lado, Sora se quedó sin palabras. Empezó a recordar las acciones de Ki-hon. Sin dudarlo, Sora se acercó a él, lo abrazó con fuerza, transmitiéndole sus sentimientos en silencio. Sin embargo, al mismo tiempo, Sora le pidió que se marchara de la casa que estaba a su nombre. Ki-hon la escuchó en silencio y se negó. Simplemente la llevó dentro. Sora suspiró y dijo que había recordado aquellos viejos recuerdos de la infancia. Los recuerdos borrosos que creía haber olvidado se volvieron de repente muy claros en su mente. Sora recordaba cada detalle de su infancia. Su madre había conocido a Ki-hon brevemente en varias ocasiones. En aquel entonces, Ki-hon era solo un niño en el orfanato, pero le había causado una profunda impresión. Al oír esto, Ki-hon solo le pidió que lo escuchara, que no dudara, que confiara plenamente en él. Ki-hon sabía que esto la agotaría, pero no pudo evitarlo. Justo cuando el ambiente se calmaba, Ji-won apareció de repente en la casa, completamente ebria, bajo los efectos del alcohol. No podía controlar sus acciones, lo que provocó un caos incontrolable. Ji-won se tambaleó hacia Sora en cuanto entró, con la intención de causar problemas inmediatamente. Al perder el equilibrio, cayó hacia Ki-hon, creando una situación inesperadamente irónica. Sora empujó a Ji-won, pero en el tumulto, chocó con Ki-hon. Esta escena dejó a todos los presentes sin palabras. Ji-won, ebrio, comenzó a balbucear incoherencias, incapaz de controlar sus acciones, y lloró. Se rió, afirmando que sus amigos la habían abandonado, que ya nadie la apoyaba. Ji-won abrazó de repente a Sora. Persistió, lamentando la injusticia del destino y la indiferencia del mundo. Sus estados de ánimo erráticos convirtieron la tranquila cabaña en un caos total. Sora advirtió de inmediato a Ki-hon: mantente alejado de Ji-won. Tiene fama de robar a los demás. Ki-hon se quedó completamente atónito y preguntó: ¿soy propiedad de Sora? Ella negó con la cabeza sin hacer más comentarios. Sin embargo, el mundo interior de Sora bullía de emociones contradictorias. Se dio cuenta de que se encontraba atrapada en una situación desconocida a la que nunca se había enfrentado antes. Ki-hon se había acostumbrado a una vida sencilla y tranquila, con una pequeña cocina y un trabajo estable. Sin embargo, la repentina llegada de Ji-won amenazaba con trastocar todo. Esa mañana, Ji-won no pudo contener su alegría. Inmediatamente publicó en internet una fotografía tomada en la casa de Sora. La imagen mostraba a Sora y Ki-hon compartiendo un desayuno íntimo. Ambos sonreían radiantes a la cámara. Muchos se sorprendieron, asumiendo que la pareja seguía siendo tan amiga como antes. Sin embargo, cuando Sora se enteró, se enfureció. Su furiosa reacción criticaba a Ji-won por publicar fotos de un espacio privado sin más. Ante esta postura tan dura, Ji-won cambió de tema. Reveló que Taemin estaba a punto de partir para un largo viaje de negocios a Hong Kong, y que planeaba casarse cuando concluyera su viaje. Ji-won añadió que si se marchaba con Taemin, saldría de la vida de Sora y dejaría de molestarla. Pero esta propuesta no sirvió para calmar a Sora. Al contrario, llevó la discusión a su punto álgido. Sora señaló sin dudarlo que Ji-won era una parásita desvergonzada que vivía a costa de los demás. Estas palabras hirientes pusieron al descubierto la relación entre las dos mujeres, fracturada desde hacía tiempo. A pesar de la humillación, Ji-won se mantuvo segura de sí misma y respondió con réplicas provocadoras. Declaró que poseía todo lo que Sora había soñado en la vida. Esa confrontación creó una brecha irreparable entre ellas, dejando solo un resentimiento silencioso. Entonces, Ki-hon apareció de repente con el contrato de compra del terreno. Min-su intentó persuadir a Sora para que firmara y cerrara el trato, pero ella se mantuvo firmemente en contra. De camino al aparcamiento, Min-su se encontró inesperadamente con Ji-won. Cuando mencionó que Ki-hon era el padrastro legal de Sora, Ji-won entró en pánico. Sora inmediatamente tapó la boca de Min-su para impedir que dijera otra palabra. Al mismo tiempo, ordenó apresuradamente a Ki-hon que volviera al interior. A partir de ese momento, cada vez que Sora aparecía cerca de Ki-hon, él la evitaba deliberadamente. El repentino distanciamiento hizo que el ambiente en la tienda de dumplings se volviera sofocante. Los empleados que trabajaban con Ki-hon no podían ocultar su curiosidad por el extraño comportamiento de su jefe. Sin embargo, quienes le preguntaban optaban por guardar silencio. Mientras tanto, Sora ya no podía soportar más esa sensación de ambigüedad. Decidió enfrentarse a él directamente y zanjar el asunto de una vez por todas. Una mañana soleada, Sora fue al pequeño jardín donde Ki-hon solía cuidar sus verduras. Allí vio una figura familiar. Sus emociones se dispararon al instante. A medida que Sora se acercaba, comenzó a abrir su corazón. Recordó las dolorosas experiencias de su infancia con su madre. Cuando pronunció esas palabras, las lágrimas brotaron incontrolablemente por el rostro de Sora, ya que la herida nunca había sanado. Entre lágrimas, habló de ese dolor silencioso que pesaba perpetuamente sobre su corazón. Ki-hon simplemente permaneció en silencio a su lado. No se apresuró a consolarla, sino que le enseñó con delicadeza a cultivar verduras. Ki-hon le explicó que su madre había utilizado esos apodos no por odio,
sino por impotencia y agotamiento. Para Ki-hon, ella era una mujer que sufría en silencio a su manera y amaba a sus hijos con toda el alma. Mientras tanto, los responsables financieros del grupo se encontraron por casualidad con el tío de Sora en la sauna. No dejaron pasar esta oportunidad. Inmediatamente lo llevaron a reunirse con el presidente de la organización para negociar los términos. El presidente declaró fríamente que si obedecían las órdenes, tanto él como su sobrina estarían a salvo. Esas palabras eran una trampa perfecta. El tío de Sora había quedado atrapado en una situación sin salida. En ese momento, Sora le pidió a Ki-hon que le enseñara a montar en bicicleta para aliviar su estrés. Él aceptó. Los dos eligieron un camino apartado y bordeado de árboles a lo largo de un tranquilo río. La luz del sol se filtraba entre las hojas. Sora luchaba por mantener el equilibrio en el sendero irregular, aunque al principio se sentía inestable. Bajo la paciente guía de Ki-hon, poco a poco recuperó la confianza y dominó el manillar. De repente, una risa rompió el silencio. Era como si, en ese instante, todo el dolor se hubiera disipado. Sora sintió que estaba experimentando emociones profundas por primera vez. No sentía miedo ni precaución. Ambos habían experimentado tantos retos como alegrías durante la clase de ciclismo. Ki-hon siempre caminaba pacientemente a su lado, listo para estabilizarla cada vez que Sora perdía el equilibrio. Mientras tanto, Na-yeon lo seguía en secreto. Pero cuando no pudo controlar sus pasos, chocó con Sora. El fuerte impacto hizo que Na-yeon cayera al suelo. Su cuerpo sufrió graves lesiones por la violenta colisión. Sora se agarró el abdomen con agonía. Incapaz de mantenerse en pie sin ayuda, su respiración se volvió cada vez más dificultosa. Na-yeon llamó inmediatamente a su hermano mayor, instando a Min-soo a que acudiera rápidamente al lugar. Mientras tanto, Sora luchaba por mantener la compostura. Ella misma llamó a Ki-hon para pedirle ayuda. En cuanto se conectó la llamada, Ki-hon respondió sin dudarlo. Inmediatamente llamó a una ambulancia. También corrió al lado de Sora, con los ojos llenos de preocupación, y la ayudó a subir a la ambulancia. En el hospital, Sora se sometió a un examen completo. Mientras los médicos estaban ocupados atendiéndola, Ki-hon permaneció tenso, esperando ansiosamente en el pasillo. Poco después, llegó Min-soo. Al enterarse de que su hermana había causado esto, se enfureció. Regañó a Na-yeon por su comportamiento imprudente y le exigió que se disculpara con Sora inmediatamente. Después de recuperar la conciencia, Sora accedió a reunirse con Na-yeon en su habitación del hospital. Sus ojos ya no tenían el brillo de antes, sino que transmitían una tristeza palpable. Sora le preguntó sin rodeos si el incidente había sido deliberado o accidental. Ante una pregunta tan directa, Na-yeon no eludió el tema, sino que admitió que todo había sido intencionado. No solo eso, sino que acusó duramente a Sora de ser desvergonzada. Esas palabras fueron como una puñalada en su confianza. De regreso, Na-yeon le preguntó de repente a Min-soo si le gustaba Sora. Sin embargo, Min-soo no respondió directamente, limitándose a decir que Sora y Ki-hon eran padrastro e hijastra. Esto hizo muy feliz a Na-yeon. Ji-won se plantó con confianza ante Taemin y le anunció que se había reconciliado con Sora. Ji-won le explicó que, tras numerosos enfrentamientos y conflictos, por fin habían encontrado la manera de dejar a un lado todas sus diferencias y reconstruir su relación como buenas amigas. Ji-won apenas podía contener su alegría. Taemin asintió con la cabeza, ya que él mismo había sido testigo de la transformación de su exnovia. Durante la estancia de Sora en el hospital, Ki-hon permaneció a su lado sin separarse de ella. Se encargó de todo lo necesario para ella, desde la medicación hasta las comidas. La cuidó meticulosamente. No solo acompañó a Sora día y noche. Ki-hon también se tomó discretamente una baja prolongada para permanecer a su lado. Sus sentimientos por ella no eran una moda pasajera, sino inquebrantables. El hospital se convirtió en el lugar donde Sora fue testigo de primera mano de la devoción desinteresada de este hombre tranquilo. En ese momento, apareció el padre adoptivo de Ki-hon, amenazándolo con tono arrogante. Si Ki-hon no le entregaba la tierra, le haría daño a Sora. Después de recibir el alta, Sora fue a visitar a Na-yeon. Sora expresó claramente su sinceridad y su deseo de aclarar el malentendido. Cuando Na-yeon admitió valientemente su propia culpa primero, Sora no solo se disculpó, sino que también le expresó su gratitud. Sin embargo, cuando Na-yeon confesó sus celos hacia Sora, el ambiente se relajó gradualmente. La conversación concluyó en medio de la simpatía y el entendimiento mutuo, justo cuando todo parecía estable, ofreciéndoles la oportunidad de construir una mejor relación. Los agentes de policía aparecieron de repente en la puerta de Ki-hon. El ambiente se tensó cuando anunciaron que habían recibido una denuncia formal. El acusador era el tío de Sora. Acusó a Ki-hon de múltiples delitos graves, entre ellos detención ilegal, intimidación y violencia. La policía leyó la lista de delitos, que incluía secuestro y violación de la libertad personal. Ki-hon se quedó atónito, incapaz de creer que alguien con quien había tenido una relación cercana pudiera traicionarlo tan fríamente. Sabía que no había hecho nada malo. Ki-hon nunca había hecho daño a nadie cercano a él. Sin embargo,
Las acusaciones eran tan específicas, que sospechaba que alguna fuerza estaba manipulando los acontecimientos entre bastidores. Ki-hoon llamó inmediatamente a Min-soo para verificar los detalles legales. Durante una reunión privada entre los dos, expresó sus sospechas sobre la situación financiera del grupo. Ki-hoon afirmó que el representante financiero del grupo era Hyun, el mismo hombre que lo había criado desde pequeño. Esta compleja relación hizo que la situación fuera más caótica e impredecible que nunca. Min-soo comenzó a sospechar que la demanda formaba parte de un plan para apoderarse por la fuerza de la tierra. Sabía que el grupo no se detendría ante nada para obtener la parcela que Ki-hoon estaba decidido a proteger. Ki-hoon y Min-soo se sintieron obligados a investigar y descubrir la verdad. Su objetivo era claro: proteger el honor y la libertad de Ki-hoon, y desenmascarar los planes de sus adversarios. Min-soo le confesó a Sora: todo cambió desde que entré en tu vida. Su vida se ha vuelto mucho más interesante. Se siente constantemente atraído por Sora. Sigue cautivado por su perspicacia, su inteligencia y su belleza única. Cada vez que se veían, Min-soo se sentía completamente absorto por sus palabras y su risa. Mientras tanto, Sora observaba la situación en silencio. Su corazón era un nudo de aprensión y una pizca de esperanza. Sin embargo, cuando Min-soo le expresó su deseo de invitarla a salir, Sora se negó rotundamente. Afirmó que no deseaba comenzar una nueva relación en ese momento. Sora explicó que su vida estaba experimentando muchos cambios complejos. Necesitaba tiempo a solas para centrarse en sí misma y en sus objetivos inmediatos. Min-soo entendió y respetó su decisión. Pero en el fondo le quedaba una pizca de esperanza. Esperaba que en el futuro, si ambos estaban preparados, pudieran volver a intentarlo. Al día siguiente, Ki-hoon se encontró con Sora junto al río, y le suplicó que lo olvidara y lo dejara en paz. Después, Sora fue a casa de los vecinos para ayudar a hacer albóndigas. En una tranquila tarde, ella le contó su pasado. En aquella época, el padre de Sora solía llevarla a jugar. Sora recordó aquel viaje con gran emoción. Mientras los vecinos escuchaban con entusiasmo cada historia, tuvieron tiempo para disfrutar de momentos cálidos compartiendo recuerdos. Las albóndigas se convirtieron en el centro de atención de la reunión. Los sabores familiares les trajeron recuerdos de aquellos tiernos momentos. Sora regresó a la tienda de albóndigas, con los ojos brillantes, como si guardara algo especial. Le pidió a Ki-hoon que se pusiera ropa elegante para ir a un lugar especial. Ki-hoon asintió con la cabeza. Estaba emocionado, preguntándose a dónde lo llevaría. Subieron juntos al autobús. Sora comenzó a contar historias de su infancia. Los cálidos recuerdos y las pequeñas aventuras los acercaron, y profundizaron su comprensión mutua. Finalmente, se detuvieron ante el lujoso restaurante que Sora había seleccionado cuidadosamente. Sora no dejaba de mencionar que se estaba preparando para su primera cita de ese día. Hizo hincapié en la importancia del día y en sus sentimientos por Ki-hoon. Mientras estaban sentados juntos, Sora se recostó sobre el hombro de Ki-hoon en busca de consuelo. El silencio y las miradas tiernas lo decían todo. Ki-hoon estaba excepcionalmente atento. Como Sora se había lesionado la pierna al caminar, él la llevó en brazos parte del camino. Ese cuidado genuino le calentó el corazón. Compartieron una cita inolvidable y significativa. Mientras tanto, Taemin llevó a Ji-won a conocer a un amigo íntimo. Al verla, todos la colmaban de elogios por su belleza. Todos se maravillaron de que Ji-won fuera una belleza tan excepcional. Sus miradas estaban llenas de admiración y deleite mientras la observaban. Ji-won no solo era hermosa, sino también bondadosa. Rápidamente se convirtió en el centro de atención de la reunión. Ji-won también sintió una alegría y una confianza sin precedentes. Todo gracias a la cálida bienvenida de todos. Mientras tanto, Taemin llamó a Sora, pero ella no contestó ni respondió. Le envió un mensaje de texto a Sora, diciéndole que no sabía que había hecho mal en los últimos días. Ji-won fue testigo de esto y, enfadada, tiró el teléfono de Taemin al suelo. Ji-won declaró que era la peor persona que había conocido nunca. La rabia ardía con fuerza en su interior como una tormenta. Profundamente herida, Ji-won expresó sus quejas. Dudaba entre seguir aguantando o dejarlo ir. Ji-won se dio cuenta de que la vida no debía pertenecer a aquellos que la hacían sufrir. Sentía que se merecía más y se negó a seguir siendo una víctima. De repente, Na-yeon buscó a Sora, alegando que tenía algo importante que decirle. Le preguntó cuándo iba a ir a Seúl. Pero al ver a Ki-hoon, se marchó rápidamente. Na-yeon llamó inmediatamente a su hermano, para decirle que Sora se iba a Seúl esa misma mañana. Cada vez, Min-soo llegaba en ese coche familiar para recogerla y llevarla a Seúl. Después de que Sora se marchara, Ki-hoon sintió una profunda sensación de pérdida. Parecía echarla mucho de menos. Ki-hoon decidió llamar a Sora y pedirle que volviera a casa para recoger unos libros que se había dejado. Antes de encontrarse con ella, se sentía nervioso y ansioso, sin saber cómo expresar sus sentimientos. Ki-hoon sabía que Sora era su amiga de la infancia y temía que esto pudiera dañar su relación. Cuando se volvieron a encontrar, intentó actuar con normalidad, alegando que solo quería devolverle unos libros. Pero al final no pudo contener sus emociones. Ki-hoon le confesó algo importante. De pie ante Sora, con una determinación inquebrantable, expresó los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Desde la infancia,
Había albergado un afecto secreto por ella, ocultando siempre sus emociones. Recordó sus días de infancia, cuando Sora era su única amiga verdadera, siempre a su lado. Ki-hon ya no podía contenerse más. Su corazón ansiaba revelarlo todo. Ki-hon dio un paso adelante y le dio un beso en los labios, lleno de amor y sinceridad. En ese momento, el mundo pareció detenerse, dejando solo el ardiente calor de su amor. Sora y Ki-hon llegaron a la parada del autobús. Ella subió al autobús y él se apresuró a seguirla. Se sentaron en el autobús sin intercambiar una palabra, pero sus emociones internas se agitaban violentamente. Ki-hon murmuró suavemente que debía bajarse allí. Sora observó a Ki-hon, conteniendo las lágrimas, sin decir nada, simplemente sintiendo su presencia en silencio. Sabía que este encuentro no era más que una pequeña parte de su larga historia. Sin embargo, en el corazón de Sora, la felicidad se extendió como el sol primaveral. Sabían que volverían a verse pronto, porque el amor aún les esperaba al final del camino. Más tarde, Sora decidió llamar a Ki-hon, con la esperanza de que le enviara algunas fotografías. Comenzaron a intercambiar mensajes de texto, y poco a poco se fueron acercando. Na-yeon, vestida con ropa bastante anticuada, solicitó un trabajo en un restaurante de dumplings. Mientras tanto, Taemin se puso en contacto con Sora, con la esperanza de que pudieran sentarse y hablar del pasado. Necesitaban enfrentarse a viejos secretos, en particular al hecho de que nunca se habían casado, aunque su vínculo era profundo. Sora siempre evadía el tema cada vez que Taemin lo sacaba a colación. Él decidió darle el regalo especial que su madre había dejado antes de fallecer. Este regalo no solo era precioso, sino que simbolizaba el amor y el compartir familiar. Cuando Taemin reveló que Ki-hon estaba gravemente enfermo y en estado crítico, Sora inmediatamente pidió prestado el coche de un amigo para acudir rápidamente. Sus acciones revelaban su genuino afecto y preocupación por Ki-hon. Inmediatamente después, Taemin y Ji-won estallaron en una feroz discusión. Las palabras crueles y las miradas llenas de odio volaban como armas imparables. Discutían acaloradamente, lanzándose duras críticas el uno al otro y negándose a perdonarse. Finalmente, Ji-won no pudo más. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Las lágrimas calientes rodaban silenciosamente por sus mejillas marcadas por el dolor. Ya no podía soportarlo más. Una emoción abrumadora consumió por completo su alma. Esas pequeñas gotas contenían una profunda decepción y un anhelo de ser comprendida. Ji-won lloraba no solo por ella misma, sino también por sus sentimientos hacia Taemin. Esta discusión marcó el colapso total de su relación. Sora regresó inmediatamente a su ciudad natal, corriendo a ver a Ki-hon al enterarse de que había vuelto a desmayarse. Incapaz de reprimir su preocupación, decidió afrontar la realidad. Sora le preguntó a Ki-hon qué enfermedad le había llevado a ese estado. Ki-hon miró profundamente a los ojos de Sora. No respondió inmediatamente. Ki-hon ignoró su pregunta y, en su lugar, la abrazó con ternura. Su corazón latía sin descanso. Ki-hon sabía que tenía que darle una explicación. Finalmente, le confesó su estado. Ki-hon dijo que probablemente se debía a un oscuro pasado que había soportado. Sora se sintió desconcertada. No entendía lo que Ki-hon había vivido. Sora estaba profundamente preocupada por el hombre al que amaba. Pero Sora recordó de repente algo importante. Era un poema que había escrito para Ki-hon. En sus versos, Sora compartía sus sinceras reflexiones sobre el amor verdadero y el sacrificio. Este poema era su forma de expresar su afecto, con la esperanza de que Ki-hon pudiera comprender su alma. Ki-hon leyó cada verso con los ojos llenos de amor. Comprendió que su amor era especial, algo que nunca podría descartarse. Sora fue al museo para encontrarse con Min-su. Tenía la misión de investigar la situación de Na-yeon en Seúl. Después, Sora pidió a Ki-hon que la llevara al invernadero donde él solía cuidar sus verduras. Allí, le propuso poner fin a su relación padre-hija y comenzar una relación romántica. Pero Ki-hon no estuvo de acuerdo y le dijo a Sora que lo esperara un poco más. En ese momento, alguien se encontró con Ki-hon y recordó un acontecimiento pasado profundamente triste. La persona que pereció en esa batalla profundamente extraña con Ki-hon era el padre de Sora. Esto hizo que la narración fuera aún más triste. Ese recuerdo seguía atormentando sus pensamientos. Ki-hon seguía convencido de que el padre de Sora no estaba realmente muerto. Quería verificarlo personalmente. Al regresar a su tranquilo hogar después de un largo día de trabajo, ese recuerdo resurgió una vez más. La imagen de aquel soldado, caído en combate, seguía atormentando la mente de Ki-hon. Aquella escena quedó grabada profundamente en su memoria, dejándole incapaz de escapar del dolor. El perdón no le resultó fácil, y Ki-hon nunca se perdonó realmente a sí mismo. Su obsesión con aquel hombre convirtió la vida de Ki-hon en una lucha agotadora. A lo largo de las largas y oscuras noches, se vio obligado a enfrentarse a su pasado y a su angustia. Sin embargo, Ki-hon seguía anhelando encontrar la felicidad en el futuro. El padre de Min-su le suplicó a Min-su que le ayudara a recuperar el terreno donde se encontraba la tienda de dumplings. Una amiga de Sora fue a la tienda de dumplings para hablar con Ki-hon. Ella reprendió duramente a Ki-hon, pero Sora, a su vez, culpó a su amiga. Culpó a su amiga por pronunciar palabras que habían causado una ruptura en su amistad. Ji-won visitó a su padre en el hospital,
donde llevaba mucho tiempo postrado en cama. Su corazón estaba lleno de ansiedad y esperanza, anhelando la recuperación de su padre. Al entrar en la habitación, Ji-won se encontró inesperadamente con Min-su una vez más. Se sintió muy feliz por este reencuentro tan esperado. Sin embargo, cuando le preguntó si la había echado de menos, Min-su se limitó a mirar fríamente a Ji-won, sin decir nada, decepcionada y enfadada por su indiferencia despiadada. Ji-won se sintió repentinamente atraída por los gritos y las llamadas de auxilio que provenían del exterior. Al volverse, vio con sorpresa cómo unos desconocidos se llevaban a Na-yeon a rastras. La subieron rápidamente a un coche. Sin dudarlo, Ji-won entró en acción. Ji-won salió rápidamente de la habitación y corrió decidida hacia el coche. Valientemente, rescató a Na-yeon de las garras de los desconocidos. Al regresar a casa, Sora llamó inmediatamente a Ki-hon para informarle de que se había reconciliado con su amiga. Ki-hon visitó al tío de Sora en el conglomerado para preguntarle sobre acontecimientos pasados. Buscaba la verdad sobre el pasado del padre de Sora. Mientras tanto, los guionistas de la serie, Los Tres Reyes de la Comida, decidieron visitar un restaurante de dumplings. Tenían la intención de grabar un episodio y descubrir un plato único. Los dumplings se consideraban la opción perfecta para presentar la cocina gourmet a la audiencia televisiva. Sin embargo, cuando presentaron esta idea, Ki-hon la rechazó de plano sin dar ninguna explicación. Esto obligó a los guionistas a esforzarse más para convencerlo y descubrir el motivo. Comenzaron a indagar sobre los secretos del restaurante de dumplings. En la sala de conferencias, Sehun, el representante del grupo, planteó una pregunta difícil al tío de Sora. Un silencio pesado y tenso llenó la sala. Sehun también mencionó que, si no fuera por Ki-hon, la tierra le pertenecería a él. Esas palabras hicieron que todos se dieran cuenta de la posición única de Ki-hon en este enfrentamiento. La pregunta planteada no era solo un desafío, sino un complejo acto de equilibrio. La situación actual giraba en torno a los intereses, las responsabilidades y los sentimientos personales de cada uno. Sora le pidió a Ki-hon que la acompañara al templo para hablar de su padre y le contó su sueño de infancia. Aquí, Sora expresó claramente sus sinceros sentimientos hacia Ki-hon. Mientras tanto, un representante del conglomerado apareció en la tienda de dumplings de Ki-hon. Trajo el certificado de defunción del padre biológico de Sora. A medida que se difundió la noticia, el ambiente en la tienda se volvió tenso y pesado. Los dolorosos recuerdos del pasado inundaron repentinamente la mente de Ki-hon. Se quedó paralizado, mirando fijamente el certificado. El mundo de Ki-hon parecía desmoronarse. Todo se volvió borroso para él. Sin embargo, Ki-hon se negó a dejarse vencer por la desesperación. Pero una voz interior, aguda y clara, le advirtió. En el fondo, Ki-hon sabía que no podía volver a caer en los errores del pasado, volver a ese camino oscuro. Incluso ante el fracaso, nunca abandonó la esperanza ni la determinación. Ki-hon quería crear una vida mejor para él y para Sora. Esa noche, Ji-won invitó a Taemin a cenar. Deseaba reconstruir una nueva relación. Ji-won entró en la tienda de dumplings con una expresión de duda, tensión y preocupación. Había oído que Sora había dimitido por culpa de Ki-hon, lo que inquietaba a Ji-won. Sentía que la presencia de Ki-hon había transformado por completo la vida de Sora. Ji-won quería comprender mejor la relación entre los dos. Mientras tanto, Min-su se sentía ansioso y confundido acerca de sus propios sentimientos. Había guardado un secreto importante durante mucho tiempo, pero ahora ya no podía ocultarlo. Min-su admitió para sus adentros que llevaba tiempo sintiendo algo por Sora. Esos sentimientos, sin embargo, no hicieron más que tensar aún más la relación entre ellos. Entendió que si no hablaba, todo se convertiría en un lío, con secretos ocultos y emociones enredadas que arrastrarían a todos a un torbellino. En ese momento, la historia se volvió aún más compleja y cargada de emociones, dando un giro inesperado. El tío de Sora llegó a la tienda de dumplings y sorprendió a Ki-hon y Sora justo cuando estaban a punto de besarse. Sus ojos rebosan furia, pero también sorpresa y asombro. Ki-hon se queda en silencio, observando al tío de Sora, mientras las emociones que había reprimido durante tanto tiempo comienzan a aflorar. Ante las exigencias de su tío, Ki-hon siente que se encuentra al borde de un cambio profundo. Sin embargo, no puede abandonar a Sora, la chica por la que ha luchado tanto para proteger. Atrapada entre dos personas que amaba, Sora se encontró en un dilema insoportable. La presión la ahogaba, sus hombros se tensaban y sus pensamientos se enredaban, cada vez más confusos. A medida que su amor y sus responsabilidades familiares comenzaban a chocar, Sora se dio cuenta de que debía tomar una decisión que podría alterar el curso de su vida. Le preguntó a Ki-hon por qué no le había hablado del proceso de anulación. Ki-hon respondió que tenía que ganar el caso, porque ese lugar era más preciado que Sora. Sin embargo, Sora afirmó que no deseaba que se convirtieran en padrastro e hijastra. Por lo tanto, decidió no testificar en el próximo juicio. A primera hora de la mañana, los guionistas se reunieron en su tienda de dumplings habitual. Llevaron café rico y aromático con un toque amargo como muestra de respeto. Su visita era para agradecer a quienes los habían acompañado a lo largo del programa. El personal de la tienda recibió a los guionistas con su característica calidez y hospitalidad. Durante el proceso creativo,
Los dos se habían convertido en amigos íntimos. Se colocó una taza de café caliente delante de cada persona, aportando la calidez de una mañana tranquila. El desayuno se convirtió en un momento precioso para conversar relajadamente. Después de saborear el delicioso café y las empanadillas humeantes, el ambiente se volvió cálido y acogedor. Ki-hoon era muy respetado dentro del equipo de guionistas, y aceptó encantado compartir la alegría. El equipo de guionistas se emocionó al ver que Ki-hoon aceptaba esta amable invitación. Creían que esta preciosa relación seguiría ayudando al equipo de guionistas a superar todos los retos. Juntos, aspiraban a alcanzar un éxito aún mayor en el futuro. Ji-won se acercó a Min-soo en busca de un acuerdo mutuamente beneficioso. Le propuso organizar una reunión con Sora a cambio de lo que ella deseaba. Ki-hoon llevó a Sora a un lugar especial. Un lugar que su madre solía visitar antes de fallecer. Allí, le explicó por qué debía preservar esa tierra. Min-soo visitó a Sora con una clara determinación. Tras recibir el consejo de Ji-won, Min-soo se propuso conquistar el corazón de Sora y regresar a Seúl con ella. Después de pensarlo mucho, Sora aceptó la propuesta de Min-soo. Antes de partir, Sora tuvo una última reunión con Ki-hoon en el invernadero, y entonces, le entregó el teléfono móvil de su madre. Un gesto simple, pero cargado de un significado profundo y misterioso. Las acciones de Sora lo dejaron desconcertado, y la vacilación y la confusión eran claramente visibles en sus ojos. Min-soo le preguntó a Ji-won qué había sucedido entre ella y Sora. Ji-won admitió con franqueza que le había robado a Sora su novio de 9 años. El proceso de filmación aquí se desarrolló sin problemas. Min-soo quedó con Sora y le mencionó su anterior cita. Min-soo esperaba que ella testificara a favor de Ki-hoon en el próximo juicio. El testimonio de Sora se consideraba crucial, ya que podía alterar el resultado del juicio. Ella consideró cuidadosamente la solicitud, incapaz de decidir de inmediato. Entonces, Ki-hoon y 2 miembros del personal de Min-soo decidieron investigar más a fondo la muerte del padre de Sora. A lo largo de la investigación, Ki-hoon se vio constantemente acosado por los recuerdos del pasado y los acontecimientos que se habían desarrollado. Esos recuerdos inolvidables de Ki-hoon, él y Sora habían compartido las alegrías de la juventud y habían enfrentado juntos numerosos retos. Esos recuerdos se grabaron a fuego en el corazón de Ki-hoon, convirtiéndose en parte de su propia esencia. Un día, sonó el teléfono de Ki-hoon, y la voz de Sora se escuchó al otro lado de la línea. Le anunció que viajaría al día siguiente en el último vuelo, y que ya había comprado un billete para que Ki-hoon la acompañara en ese mismo vuelo. Al escuchar esta noticia, el corazón de Ki-hoon se llenó de emoción y alegría. Comprendió que esta podría ser su última oportunidad para comenzar una nueva vida juntos. Al día siguiente, Ki-hoon fue al aeropuerto para encontrarse con Sora una vez más, y ambos embarcaron en el mismo vuelo, viajando juntos. Disfrutaron de la compañía del otro como si nunca se hubieran separado. Ji-won llamó por teléfono a Min-soo para informarle de que Sora y Ki-hoon habían embarcado en el último vuelo de Sora. Durante el viaje, Ki-hoon le confesó que había cumplido condena en prisión, y que la madre de Sora lo había visitado allí una vez. Sora también le confió por qué necesitaba un padre, y por qué no quería que Ki-hoon se convirtiera en su padrastro. En el tribunal, el ambiente se tensó a medida que se revelaban detalles del pasado. El oscuro pasado de Ki-hoon quedó al descubierto ante todos. El abogado del tío de Sora la interrogó sobre el matrimonio de su madre con Ki-hoon. Le preguntaron a Sora si sabía algo del matrimonio. Ella respondió con rotundidad que no. A Sora le preguntaron repetidamente si creía que el matrimonio era inválido. Ella se mantuvo firme y respondió, no. Las respuestas de Sora dejaron a los abogados sin palabras. A continuación, llegó el turno de las preguntas del abogado de Ki-hoon. Le preguntó a Sora cuál era su relación con Ki-hoon. Ella respondió que Ki-hoon era su padrastro. Mientras tanto, Ji-won entró valientemente en la escuela para ayudar a Na-yeon. Intervino rápidamente y rescató a Na-yeon de las garras de los matones. Después, Ji-won se sentó a hablar con ella. Na-yeon comenzó a relatar el pasado romántico de su hermano con una chica. Ji-won no pudo ocultar su curiosidad y le preguntó más sobre la exnovia de Min-soo. Na-yeon señaló numerosas similitudes entre ella y la antigua pareja de Min-soo. Esto hizo que Ji-won se preguntara si había algo especial entre ella y Min-soo. Sin embargo, Na-yeon aconsejó a Ji-won que no albergara ninguna ilusión romántica sobre Min-soo, ya que ahora él estaba centrado en Sora, no en Ji-won. Esta revelación dejó a Ji-won completamente atónita. Con el corazón acelerado por la conmoción y la ansiedad, empezó a cuestionarse si era realmente posible que existiera una conexión genuina entre ella y Min-soo. Tras concluir ese tenso juicio, nadie pudo ponerse en contacto con Sora. Había desaparecido por completo, sin dejar rastro. Ki-hoon se preocupó profundamente al enterarse de la angustia y el sufrimiento de Sora. Entendía que ese dolor era algo que ella no podía compartir con los demás, pero albergaba una preocupación constante y tácita. Esa ansiedad llevó a Ki-hoon a no escatimar esfuerzos para descubrir el paradero de Sora. Después de recibir la llamada de Min-soo, los amigos de Sora fueron a buscarla. Al volver a ver a sus amigos, Sora rompió a llorar al instante, y lloró amargamente en sus brazos. Sus lágrimas revelaban claramente el estado emocional de Sora y de todos los que la rodeaban. Su regreso marcó el comienzo más preciado, con amigos con quienes compartir sus cargas.
Sora dio un nuevo paso adelante en su largo viaje. Después de la terrible tormenta, la vida de Ki-hon se volvió más agotadora y ardua que antes. Ki-hon estaba profundamente preocupado por la posibilidad de perder el preciado jardín que había cultivado. Con años de dedicación, las recientes tormentas lo habían llevado al borde del agotamiento, lo que provocó un rápido deterioro de su salud. Una amiga cercana, al tanto de todo, decidió llamar a Sora. En cuanto recibió la noticia, Sora partió de inmediato hacia la casa de Ki-hon. Sora no solo vino a animarlo, sino que también compartió con ternura sus propias preocupaciones. Le aconsejó a Ki-hon que se sometiera a un examen médico y recibiera tratamiento urgente. Sora entendía que solo con la buena salud de Ki-hon podría él salvaguardar su jardín. Min-su llamó a su padre. Le explicó con firmeza su decisión, renunciar a la tierra. Dejó claro que no quería seguir participando en ese asunto, que no continuaría con esa lucha. Sin embargo, su padre hizo caso omiso de su consejo, y se mostró profundamente descontento con esta elección. Creía que Min-su había traicionado algo profundamente importante, como el honor de la familia. Incluso le impuso exigencias más duras, dejando a Min-su completamente desconcertado. Si desobedecía, su padre le obligaría a dimitir inmediatamente sin dudarlo. Esto le colocó en un dilema. Por un lado, el afecto familiar. Por otro, sus propias decisiones. Tras un largo y turbulento periodo, Sora finalmente se mudó a la casa de Ki-hon. Min-su visitó la casa de Sora. Llevó un ramo de flores, elegido por su hermana como regalo para Sora. El vibrante arreglo floral añadió un toque alegre al nuevo hogar. La nueva vida de Sora y Ki-hon se desarrolló gradualmente en medio de la tranquilidad y la esperanza por el futuro. Sora le envió un mensaje de texto a Ki-hon para confirmar el acuerdo entre ellos que le aceleraba el corazón. Sora creía que era necesario y un paso importante en su relación. Ki-hon estuvo de acuerdo en principio. Sin embargo, al examinar el acuerdo, sintió cierto descontento, aunque no podía expresarlo claramente. Seguía insatisfecho con ciertas cláusulas. Ki-hon y Sora continuaron debatiendo el acuerdo, en busca de una resolución definitiva. Ambos buscaban un lugar que les diera tranquilidad, para prepararse para su futuro juntos. De repente, aparecieron agentes del grupo, decididos a detener al personal de la tienda de dumplings. En medio del caos, solo uno sobrevivió e inmediatamente se puso en contacto con Ki-hon. Esta terrible noticia hizo que Ki-hon tomara conciencia de la gravedad de su peligrosa situación. Sus dos amigos fueron arrestados, lo que le obligó a actuar con rapidez y decisión. Ki-hon se negó a perder nada más. Decidió superar todos los retos futuros. Mientras tanto, Min-su quedó con Sora en una tarde fresca y ventosa. Sora salió con una mirada de curiosidad, sin saber lo que le esperaba. Al llegar, Sora se encontró inesperadamente con una figura desconocida del conglomerado. Este encuentro inesperado la dejó desconcertada. Una avalancha de pensamientos inquietantes invadió su mente. Sora no podía entender por qué este desconocido tendría alguna conexión con las personas de su entorno. Mientras tanto, Ji-won escuchó a un grupo hablar mal de Min-su a sus espaldas. Consumida por una furia que no podía contener, decidió enfrentarse a la realidad y revelar toda la verdad. Las palabras de Ji-won desencadenaron una feroz confrontación, lo que obligó a la policía a intervenir. Este tenso incidente se resolvió en la comisaría, en medio de un ambiente caótico. Mientras tanto, Ki-hon se reunió con los representantes del grupo para mantener una conversación franca. Se produjo un violento altercado entre ambas partes. Tras ser interrogados, los tres empleados de la tienda de dumplings fueron finalmente puestos en libertad. Ki-hon ordenó inmediatamente al personal del grupo que desalojara el local. Na-yeon le entregó discretamente a Sora una memoria USB, que contenía autocríticas escritas a través de fotografías secretas. Eran imágenes de Ki-hon que ella había tomado en secreto y guardado todo este tiempo. La memoria USB revelaba momentos íntimos entre Ki-hon y Na-yeon. El contenido de estas fotografías podía alterar la vida de ambos. Después de verlas, Sora ya no pudo contener sus emociones, y su corazón se llenó de agitación. Decidió reunirse con Na-yeon en el parque de atracciones para descubrir la verdad. Cuando Na-yeon llegó, Sora le preguntó si consideraba que Ki-hon era una buena persona. Na-yeon respondió que sí, pero su mirada delataba su confianza inicial. Sora insistió en preguntarle por los padres de Na-yeon y los acontecimientos en Seúl. En ese momento, la expresión de Na-yeon cambió. Su mirada se volvió fría y distante. No respondió a más preguntas. Se levantó en silencio y se escabulló. Más tarde, Sora llamó a Ki-hon al salón y le entregó la carta de Na-yeon. Mientras Ki-hon leía la carta, se fijó en un detalle peculiar de la fotografía que la acompañaba. Una mujer que había conocido una vez lo miraba con ojos llenos de tensión y sospecha. Recordó el día en que ella había ido a la tienda de dumplings a comprar comida. Su expresión había inquietado a Ki-hon, dejándole con muchas preguntas sin respuesta. Ki-hon llevó a Sora a conocer a su tío y al abogado de su familia. Allí, el tío de Sora reveló de repente que Ki-hon era el asesino de su padre. Esta información dejó a Sora completamente desconcertada e incrédula. Inmediatamente exigió ver al padre adoptivo de Ki-hon para descubrir la verdad. Mientras tanto, Min-su los alcanzó rápidamente para recabar más información. Se-jun reveló a Sora todo el oscuro pasado de Ki-hon.
oculto durante mucho tiempo. El personal de la tienda de dumplings celebró una reunión festiva después de la emisión del programa de televisión. Al regresar a casa, Sora recuperó una vieja fotografía de su padre. Al contemplar la imagen, una avalancha de emociones la invadió. La serena imagen de su padre despertó en ella emociones indescriptibles. Sora sabía que era hora de contárselo todo a Ki-hon. Esa noche, después de recomponerse, decidió enfrentarse a Ki-hon. Sora respiró hondo, con los ojos temblorosos mientras lo miraba. Lista para compartir esas viejas heridas, comenzó a relatar la trágica historia de la muerte de su padre. Después de escuchar, Ki-hon le contó el altercado que había tenido lugar años atrás y que había provocado la muerte de su padre. Sora rompió a llorar de repente. Sin decir nada, se levantó y salió silenciosamente de la habitación. Los recuerdos de la infancia que había pasado con su querido padre afloraron en la mente de Sora. La niña que una vez había brillado de alegría en presencia de su padre ahora solo existía en sus recuerdos. Todos los cálidos recuerdos se desvanecieron gradualmente, dejando solo una agonía silenciosa. Una llamada telefónica repentina sacó a Sora de sus recuerdos llenos de remordimientos. Una pizca de ansiedad cruzó sus ojos. Una voz desconocida habló. Le preguntó a Sora si lo que siempre había anhelado era encontrar a su padre. Sora se sorprendió al oír a alguien mencionar al padre al que había pasado toda su vida buscando. La esperanza y la ansiedad se entremezclaron, haciendo que el corazón de Sora se acelerara. Ella respondió emocionada. Sí, su voz rebosaba de una emoción incontrolable. La mujer desconocida continuó diciendo que sabía dónde estaba el padre de Sora, y le preguntó si podía reunirse con ella a solas. Sin dudarlo un instante, Sora aceptó inmediatamente, apretando con fuerza el teléfono entre sus temblorosas manos. Sora sabía que era su última oportunidad de conocer al padre del que había estado separada durante tantos años. Incapaz de contener su emoción, se apresuró a dirigirse al lugar acordado. Sora se sentía esperanzada, creyendo que sería un encuentro profundamente significativo. Su viaje para encontrar a su padre había comenzado hacía mucho tiempo, y ahora estaba a punto de terminar. Mientras tanto, Ki-hon se enfrentó al grupo. Tras una feroz lucha, recuperó el libro de contabilidad secreto. Sora finalmente conoció a su padre biológico y habló con él, con lágrimas corriendo por su rostro. Le agradeció por estar vivo. Mientras tanto, Ki-hon sufrió graves lesiones en el feroz combate. Fue trasladado de urgencia al hospital, con las heridas en su rostro y cuerpo revelando claramente la brutal batalla que había soportado. Debido a la escasez de personal, la tienda de dumplings se vio obligada a cerrar temporalmente, convirtiéndose en el centro de atención de quienes la rodeaban. Sora se sentó allí a esperar toda la noche. Cada minuto transcurría en silencio y ansiedad. Recordó los dulces momentos que compartieron, riendo juntos y soñando. Cuando Ki-hon regresó a casa, el corazón de Sora se llenó de alegría y una intensa emoción. Inmediatamente le contó que había conocido a su padre, pero cuando Sora vio las heridas en el cuerpo de Ki-hon, su alegría se convirtió instantáneamente en tristeza. Le reprochó su imprudencia, pero Ki-hon simplemente abrazó a Sora y le susurró que todo había terminado. Ese cálido abrazo trajo una calma sin precedentes a su corazón. Sora sabía que, aunque les esperaban muchos retos, los afrontarían y superarían juntos. Su amor no solo era profundo, sino que se basaba en la confianza y la resiliencia. Al día siguiente, Ki-hon fue a reunirse con Min-su para hablar sobre la tierra en disputa. Le mostró a Min-su los registros de las transacciones entre ellos. Tras revisar los registros, Min-su se enfureció. Llamó a su padre de inmediato. Declaró que, a partir de ese momento, ya no había ninguna relación entre ellos. Al día siguiente, Ki-hon pidió prestado un coche a un empleado para llevar a Sora a ver a su padre. Por el camino, Sora expresó su confusión sobre cómo abordar a su padre. Ki-hon le aconsejó que le preguntara directamente qué quería antes de decidir cómo responder. Cuando se reunieron de nuevo, el padre afirmó que no podía volver a casa porque temía ser perseguido y amenazado por Sehun. Ki-hon le aseguró que se había investigado la situación financiera del grupo, y que pronto se trataría de acuerdo con la ley. En el viaje de vuelta, Ki-hon le recordó a Sora que visitara a su padre con regularidad, ya que era lo mejor que podía hacer por él. También le confesó que simplemente deseaba llevar una vida normal, como la que Sora siempre había soñado. Vivirían de forma sencilla pero plena, como cualquier otra pareja. Esta inesperada confesión conmovió profundamente a Sora. No pudo ocultar su asombro y alegría. La pareja capturó aquel instante en una foto. Era un momento decisivo que marcó un antes y un después en su relación. Mientras tanto, Sehun continuó su implacable persecución del padre de Sora. Se enfrentó personalmente a Ki-hon, exigiéndole el cuaderno con expresión grave. Su tono decisivo y su actitud fría presagiaban una inminente tormenta. Sin embargo, durante la reunión, la policía, que había estado esperando, irrumpió inmediatamente y arrestó a Sehun. Tomada completamente por sorpresa, Sora se enfureció con Ki-hon por actuar por su cuenta y se encontró incapaz de perdonarlo. Ki-hon intentó por todos los medios calmar a Sora, pero fue en vano. Min-su llevó a Sora a un lugar que deseaba olvidar,
un rincón impregnado de recuerdos dolorosos. Allí fue donde su primer amor había terminado debido al conflicto entre sus familias. Min-soo confesó que se había enamorado de Sora por su sinceridad e inocencia. Durante el tiempo que pasaron juntos, sintió que su vida se volvía más brillante día a día. Fue Sora quien le dio convicción, motivación y el verdadero sentido de estar vivo. La mujer que vivía con el padre de Sora llamó a Ki-hoon para concertar una reunión. Al llegar, el padre de Sora exigió a Ki-hoon que se mantuviera alejado de su hija. Sora también visitó a su padre, con la esperanza de que se mudara con ella. Pero él insistió en que no podía vivir junto a Ki-hoon. Sora no podía entender por qué su padre se negaba. A pesar de los muchos sacrificios de Ki-hoon, nunca olvidaría los días en que crecieron juntos, cuidando su pequeño jardín. Para Sora, Ki-hoon no era solo su amor, era su alma compañera, la persona que realmente la comprendía. Él había permanecido silenciosamente a su lado, protegiendo a su familia con todo su corazón. Sora creía que esta familia solo podría sanar de verdad cuando su padre reconociera este vínculo. Ki-hoon y Sora llevaban mucho tiempo preparando su cita especial. Eligieron un bullicioso parque de atracciones para disfrutar de este día inolvidable. Ambos estaban emocionados con el plan, ya que lo veían como un nuevo comienzo para su amor. El ambiente cálido y las risas hicieron que ese día fuera profundamente significativo. Más tarde, el padre de Sora se mudó a su casa. Al entrar en la casa familiar, no pudo evitar mirar con emoción la fotografía de su exmujer. La sonrisa en la fotografía parecía traer de vuelta un torrente de recuerdos entrañables, de aquellos tiempos felices que creía perdidos. Esta fotografía no era solo un recuerdo, sino un símbolo de una familia que una vez fue feliz. Mientras tanto, Na-yeon informó a su madre de que el padre de Sora había regresado a casa después de muchos años fuera. Inmediatamente compartió esta buena noticia con su marido, con la esperanza de que aportara más calidez a su hogar. Sora le preguntó a su padre por qué había estado lejos todos estos años. Él culpó a Ki-hoon, creyendo que lo había arruinado todo. Aunque Sora sabía que su padre era terco, seguía apreciando sus sentimientos hacia Ki-hoon con gratitud. A menudo se preguntaba si la paciencia podría ayudar a su padre a comprender el verdadero amor. A pesar de enfrentarse a numerosos retos, nunca renunció al hombre que siempre había estado a su lado. Mientras tanto, el padre de Min-soo decidió demandar al padre de Sora por fraude. Contrató a un abogado eminente, lo que elevó la confrontación entre las dos familias a un nivel extremo de tensión. El padre de Min-soo también visitó personalmente al padre de Sora, pero su reunión no dio lugar a ninguna resolución y solo complicó aún más las cosas. Este litigio afectó no solo al futuro de ambas familias, sino también a su amistad. En esta coyuntura, el padre de Sora acudió de forma proactiva a la comisaría para confesar sus delitos. Llamó por teléfono a Sora para compartir la noticia, con la esperanza de que ella comprendiera las razones de su decisión. Min-soo interceptó a Sora y le aconsejó que se reuniera primero con su padre para tener una conversación franca. El padre de Sora afirmó que el padre de Min-soo le había coaccionado para que se llevara a Sora y así poder quedarse con la tierra. Después de ocuparse de este asunto, Min-soo visitó a su padre, se enfrentó a su padre por sus acciones y condenó su conciencia. Min-soo invitó a Sora a la fiesta de fin de año, con la esperanza de que ella aceptara. Sora sonrió y asintió con la cabeza. Esto hizo que el corazón de Min-soo se llenara de alegría. Entonces se encontró con Ji-won, pero Ji-won le suplicó a Sora que se casara con Ki-hoon para salvarla. Al final, no asistió a la fiesta con Min-soo, ya que Ki-hoon llegó y se llevó a Sora a casa. Ki-hoon fue categórico: me quedaré en la tienda de dumplings. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Juntos, visitaron al padre de Sora. Ante Ki-hoon y Sora, elogió profusamente a Min-soo. Después, Ki-hoon le entregó los documentos confidenciales a Min-soo. Min-soo fue claro: no voy a renunciar a Sora. Ante esto, Ki-hoon le hizo una sugerencia inesperada: ¿y si te conformas con ser solo su vecino? Después de esa conversación, Ki-hoon llevó a Sora a una pequeña librería escondida en un rincón romántico. Al saber que ese era el lugar al que él había pensado llevarla, Sora se sintió sorprendida y emocionada. La tienda olía a libros viejos y a madera de pino. Una atmósfera única y acogedora lo envolvía todo. En las estanterías, Sora vio un libro con su nombre. Curiosa, lo cogió y empezó a leerlo. En su interior había una colección de poemas escritos por el propio Ki-hoon, dedicados a Sora. La sinceridad que le ofrecía la conmovió profundamente. Estos tranquilos versos registraban el amor silencioso que Ki-hoon nunca había expresado plenamente. Este libro se convirtió en un preciado recuerdo de ese día especial, grabado profundamente en la memoria de Sora. Sora buscó rápidamente a Min-soo para darle las gracias y disculparse por los asuntos que aún no habían quedado resueltos. Min-soo llegó a la casa de Sora con gran emoción. Allí, Min-soo se encontró por casualidad con Ji-won, y los dos entablaron una conversación ligera. Ji-won confesó que le gustaba Min-soo y que quería otra oportunidad. Ji-won dijo que si él la llamaba, eso significaría una primera cita en toda regla. Mientras tanto, Ki-hoon y Min-soo decidieron acudir juntos a los tribunales para defender sus derechos legítimos. No se trataba solo de una batalla legal,
sino de una lucha contra el destino y el honor. Después de varios meses, Ki-hon finalmente recuperó su prestigio y reconocimiento. Sora y Ki-hon sintieron que se les había quitado un gran peso de encima y miraban al futuro con ilusión. Estaban listos para afrontar nuevos retos. Un año más tarde, en un día soleado, Ki-hon llegó al aeropuerto para encontrarse con Sora, con una radiante sonrisa en el rostro. La cálida luz del sol bañaba su rostro, creando una escena llena de afecto. Juntos salieron del aeropuerto para visitar a una adivina, compartiendo sus sueños y planes, y esperando un futuro brillante. Ki-hon anunció felizmente que su carrera estaba a punto de entrar en una nueva fase, pensando en cultivar su relación con Sora. Una luz de esperanza brilló en los ojos de Ki-hon. Esperaban construir un futuro maravilloso juntos, disfrutando tanto de un amor satisfactorio como de carreras exitosas. Mientras tanto, Min-su llamó por teléfono a Ji-won para invitarla a asistir a una representación teatral como forma de vengarse de su padre. Los recuerdos dolorosos aún pesaban mucho en el corazón de Min-su, y el escenario era donde buscaba consuelo. Ji-won, que siempre había estado al lado de Min-su, se unió a la refriega sin dudarlo, luchando junto a él. Ji-won entendía que él la necesitaba ahora. Ante cualquier desafío, los dos seguían siendo un equipo inquebrantable. Después de la llamada, Ji-won se dirige a la casa de Min-su, donde tiene una tensa reunión con sus padres. Allí se presenta, y disfruta de los primeros minutos de aceptación por parte de la familia de su amante, quienes han superado juntos las dificultades y saben lo que vale el amor. Al fin encuentran cierta estabilidad en sus vidas. Ji-won sabe que este acto marca un punto de inflexión significativo en su viaje amoroso. También era su oportunidad de expresar su afecto y admiración por Min-su. Ji-won reconoció que, gracias a Sora, había experimentado un proceso de crecimiento profundamente significativo. Estaba agradecida de que Sora la hubiera acompañado, animado e inspirado en cada etapa de su vida. Sora no solo era su amiga, sino también un modelo a seguir en su viaje de autodescubrimiento. Ji-won había aprendido a superar sus debilidades y a cultivar su fuerza interior. La tienda de dumplings de Ki-hon se hizo cada vez más famosa, atrayendo a multitudes de estudiantes y turistas por igual. Las clases de elaboración de dumplings ganaron popularidad, estableciendo una fuerte identidad de marca en todo el país. Regresaron al familiar recinto de su escuela, al cruzar las puertas con el corazón palpitante. Los recuerdos del pasado volvieron a aflorar, las lecciones aprendidas, los encuentros fortuitos, y la esencia misma de su juventud. En ese momento, Ki-hon le entregó a Sora una pequeña caja que contenía un anillo. Abrumada por la emoción, a Sora se le llenaron los ojos de lágrimas mientras abrazaba con fuerza a Ki-hon, como si nunca quisiera separarse de él. La película termina aquí. Gracias por verla.